La estación de investigación flotaba silenciosa en la oscuridad del espacio, orbitando una luna cubierta de densos bosques verdes. Dentro del laboratorio 3, la doctora Rebecca Foster apretó las manos contra el frío cristal de observación y observó el caos que se desataba abajo. 6 criaturas deambulaban dentro del hábitat reforzado. Parecían lobos de pesadilla, cada uno del tamaño de un gran dené. Afiladas púas cristalinas cubrían sus lomos, brillando bajo las intensas luces del laboratorio. Sus garras arañaban las paredes supuestamente irrompibles, dejando profundos arañazos que no deberían haber sido posibles. Eran cachorros de Caterine, versiones bebés de los depredadores más letales jamás descubiertos en este sector del espacio. Tan solo 6 meses antes, la Caterine adulta había arrasado con todo un asentamiento humano en la Colonia 6. 3.000 personas murieron en menos de una semana. Hombres, mujeres, niños. Nadie sobrevivió. Por eso el protocolo decía que estos cachorros debían ser eliminados de inmediato, destruidos antes de que se convirtieran en máquinas de matar. Pero Rebecca no se atrevió a dar esa orden. Eran bebés. Bebés asustados. El problema era simple. Cada vez que alguien se acercaba a ellos, los cachorros se volvían completamente locos. Los investigadores de TRN, altos alienígenas azules con piel escamosa, no podían acercarse a menos de 3 metros sin que los cachorros se lanzaran contra las barreras. Los pacíficos cuidadores de los murales, capaces de calmar a casi cualquier criatura de la galaxia conocida, recibían la misma respuesta violenta. La doctora Emily Patterson lo había intentado todo. Reprodujo sonidos relajantes por altavoces. Los cachorros gritaban más fuerte. Inyectó feromonas calmantes en el hábitat. Solo se volvieron más agresivos. Incluso intentó proyectar imágenes de su hábitat natural. Un cachorro intentó destrozar la pantalla. El comandante Voss estaba junto a Rebecca, con sus escamas azules ondeando de frustración. Estaba a cargo de toda la estación y ahora mismo parecía que quería esparcir todo el hábitat al vacío. «Se van a suicidar», dijo Rebecca en voz baja. «Míralos. Apenas han comido en 3 días. 2 de ellos tienen las patas ensangrentadas por atacar las paredes». «Entonces seguimos el protocolo», respondió Buzz, con la voz ligeramente entrecortada, como la de T y las voces. «Acabamos con la amenaza antes de que se vuelva inmanejable. He visto lo que la Caterine adulta puede hacer, doctor. Saqué cuerpos de las ruinas de la Colonia 6. No voy a dejar que eso le pase a esta estación». Rebecca quería discutir, pero ¿qué podía decir? Los cachorros odiaban a todos. A todas las especies, a todas las personas, a todos los drones que enviaban. Era como si estuvieran programados para atacar a todo lo que se moviera. Entonces Jack Morrison pasó junto al laboratorio. No se suponía que estuviera allí. Jack era solo un chico de mantenimiento, uno de los pocos humanos en una estación dirigida principalmente por extraterrestres. Había estado arreglando una fuga de refrigerante 3 cubiertas más abajo, con las manos aún sucias de grasa en su caja de herramientas que colgaba del cinturón. Estaba cansado, sudoroso, y solo quería volver a sus aposentos para ducharse. Pero al pasar junto al laboratorio 3, la luz parpadeó un instante. Algún tipo de retroalimentación de sus reparaciones. Y en ese breve segundo, la puerta automática del laboratorio se abrió. Jack entró tambaleándose, más sorprendido que nada. Su caja de herramientas cayó al suelo con un ruido metálico, y las herramientas se esparcieron por la superficie pulida. Todo se detuvo. Los 6 cachorros, que habían estado gruñendo y lanzándose contra las paredes, se quedaron completamente inmóviles. 6 pares de brillantes ojos ámbar se clavaron en el humano que estaba en su hábitat. A Rebecca casi se le paró el corazón. «No te muevas», susurró por el intercomunicador, con una voz apenas audible. Jack se quedó paralizado. Había oído las historias sobre Caterine. Todos las habían oído. Se suponía que estas criaturas eran asesinas imparables. Y allí estaba él,
de pie en un espacio cerrado con 6 de ellos. La cría más grande, una hembra con púas de cristal particularmente largas, ladeó la cabeza. Lenta y cuidadosamente, se acercó a Jack. Sus movimientos eran cautelosos, casi curiosos. Llegó hasta él y presionó su hocico contra su pierna, olfateando. Entonces emitió un sonido que nadie había oído jamás de una caterín. Un suave chirrido inquisitivo, como el de un cachorro al conocer a alguien nuevo. Los demás cachorros se acercaron sigilosamente. Rodearon a Jack, pero no había agresividad en sus movimientos. Uno se frotó contra su bota. Otro se sentó y lo miró fijamente con esos enormes ojos ámbar, emitiendo ese extraño chirrido. Jack, apenas respirando, levantó lentamente la mano. La hembra grande se apoyó en su palma, cerrando ligeramente los ojos, como un perro que disfruta de una caricia detrás de las orejas. —¿Qué demonios? —susurró el comandante Bass, mientras su traductor intentaba captar su sorpresa. Durante 15 largos minutos, Jack permaneció inmóvil mientras los cachorros lo examinaban. Se subieron a él con cuidado, con las afiladas garras retraídas para no lastimarlo. Olfatearon su ropa, su cabello, sus manos. Se apretaron contra él, buscando calor y contacto. El más pequeño se acurrucó a sus pies y parecía a punto de quedarse dormido. Las manos de Emily revolotearon sobre su tableta, registrándolo todo. Su ritmo cardíaco es elevado, pero estable. Las hormonas del estrés del cachorro están bajando rápidamente. Están completamente tranquilos. Rebecca no podía creer lo que veía. Estos mismos cachorros habían intentado destrozar un dron de limpieza ayer. Hirieron a un investigador adolescente que se acercó demasiado al cristal. Pero con Jack, fueron amables, casi cariñosos. Finalmente, el equipo de extracción de emergencia sacó con cuidado a Jack del hábitat. En el momento en que la puerta se selló tras él, todo cambió. Los cachorros se angustiaron de inmediato. Corrieron hacia donde Jack había estado, arañando el suelo. Entonces empezaron a llorar. No eran los gruñidos agresivos de antes. Eran sonidos diferentes. Sonidos desesperados y desconsolados, como niños llorando por un padre que los había abandonado. Los sonidos resonaron por el sistema de ventilación. La gente a 3 cubiertas de distancia podía oírlo. Un gemido lastimero que parecía sacudir las paredes de la estación. Jack llegó a sus aposentos, pero no pudo dormir. Tampoco la mitad de la tripulación de la estación. Los cachorros lloraron toda la noche, sus voces resonando por los pasillos metálicos. Era el sonido más triste que Jack había oído jamás. Yacía en su litera mirando al techo, escuchando esos gritos. Algo andaba mal. Algo en toda esta situación no tenía sentido. ¿Por qué depredadores mortales, criaturas que atacaban todo lo demás en el lugar, lo tratarían como a su familia perdida hace mucho tiempo? Rebecca tampoco podía dormir. Se sentó en su oficina revisando las imágenes una y otra vez, viendo a esos cachorros transformarse de monstruos agresivos en criaturas gentiles en el momento en que Jack apareció. Desafía todo lo que sabían sobre el comportamiento de Catherine. Emily le envió un mensaje a las 3 de la mañana. Solo 2 palabras: anomalía genética. Había encontrado algo en el ADN de Catherine, algo que no debería estar allí. Marcadores que sugerían que estas criaturas no habían evolucionado de forma natural. Alguien en algún lugar, en algún momento, las había modificado, las había cambiado a un nivel fundamental. Pero eso era imposible. Las Catherine eran nativas de este sistema. Se habían degenerado aquí durante millones de años, ¿no? Cuando el amanecer irrumpió en la estación o lo que pasaba por amanecer en la eterna oscuridad del espacio, Rebecca tomó una decisión. Necesitaba respuestas. Y la única forma de conseguirlos era dejar que Jack volviera a interactuar con los cachorros, aunque eso rompiera todos los protocolos de seguridad. El comandante Bass dio un puñetazo en el escritorio, haciendo saltar los paneles de datos. De ninguna manera. De ninguna manera. No va a pasar.
Rebecca se mantuvo firme, aunque discutir con un comandante alienígena de 2 metros de altura no era su idea de un buen día. Se están muriendo, comandante. 2 cachorros no han comido en 4 días. Sus órganos están empezando a fallar por el estrés. Si no hacemos algo pronto, tendremos 6 especímenes muertos y ninguna respuesta. Mejor 6 cachorros muertos que un humano muerto. Bosch replicó. Sus escamas azules se habían oscurecido, lo que Rebecca había aprendido que significaba que estaba enojado o preocupado. Probablemente ambas cosas. ¿Tienes idea de lo que me haría el gobierno de la Tierra si algo le pasara a Morrison? Solo el papeleo me mataría. Emily dio un paso adelante, sosteniendo su tableta como un escudo. Comandante, he analizado cada segundo de la grabación de ayer. Mira esto. Reprodujo el video de nuevo, ralentizándolo. Mira, cuando Jack entra, el lenguaje corporal del cachorro cambia por completo. Sus pupilas se dilatan. Su respiración se ralentiza. Todos los indicadores de estrés bajan un 70% en 30 segundos. Eso no significa que no vayan a decidir de repente que es la cena, murmuró Buzz. Pero estaba observando el video con atención. Tuvieron 15 minutos para atacarlo ayer, insistió Rebecca. No lo hicieron. Lo trataron como a un miembro de la familia, como si lo conocieran. Eso es lo que me molesta, dijo Buzz en voz baja. ¿Cómo puede una especie que nunca se ha encontrado con humanos reconocer que un técnico de mantenimiento cualquiera es seguro? No tiene sentido biológico. Precisamente por eso necesitamos estudiar esto, dijo Emily. Comandante, los marcadores genéticos que encontré en su ADN no son naturales. Alguien diseñó a estas criaturas, las modificó, y de alguna manera esas modificaciones las hacen responder a los humanos. Buzz guardó silencio un largo rato. Fuera de la ventana de su oficina, la luna del bosque giraba lentamente bajo ellos, verde y misteriosa. Finalmente, suspiró. Protocolos de seguridad completos, guardias armados con disruptores neuronales, equipo de extracción de emergencia en espera, y Morrison tiene que ofrecerse como voluntario. No le ordenamos que haga esto. Rebecca asintió. Gracias, comandante. No me agradezca todavía, respondió Buzz con gravedad. Si esto sale mal, nos reasignarán a todos a la minería de asteroides. Encontrar a Jack fue fácil. Ya estaba afuera del laboratorio 3, sentado en el suelo con la espalda contra la pared. Parecía exhausto, con ojeras. ¿Tampoco podía dormir?, preguntó Rebecca, sentándose a su lado. Jack negó con la cabeza. Lloraron toda la noche. Podía oírlos desde mis aposentos. Me sentí como, no sé, como si estuviera abandonando cachorros o algo así. Se rió sin humor. Estúpido. ¿Verdad? Son alienígenas mortales, no cachorros. Jack, tenemos que preguntarte algo, empezó Rebecca con cuidado. Queremos que vuelvas a interactuar con los cachorros bajo condiciones controladas, pero es arriesgado. No te voy a mentir. No entendemos del todo qué está pasando aquí. Podrías lastimarte. Jack ya se estaba levantando. ¿Cuándo empezamos? No quieres pensar en ello. Esos cachorros necesitan ayuda, dijo Jack simplemente. Y al parecer soy el único que puede dársela. Así que sí, me apunto. Pasaron 1 hora preparándose. A Jack le pusieron una armadura ligera debajo de la ropa, aunque Rebecca sospechaba que no serviría de mucho contra esas garras de cristal si los cachorros decidían atacar. Le dieron un botón de pánico que activaría el sistema de extracción de emergencia. 6 guardias armados se posicionaron alrededor del hábitat, con las armas cargadas y listas. Emily le entregó a Jack un auricular. Estaré monitoreando todo. Si veo cualquier señal de agresión, cualquier señal, presiona el botón de pánico y corre. ¿Entendido? ¿Entendido?, dijo Jack. Parecía tranquilo, pero le temblaban ligeramente las manos al sujetar el botón a su cinturón. La puerta del hábitat se abrió con un siseo. El cambio fue instantáneo. Los cachorros,
que habían estado tumbados apáticos en la esquina, se pusieron de pie. La gran hembra de Jack había empezado a considerarla la jefa, y lo alcanzó primero. Se apretó contra sus piernas con tanta fuerza que casi lo derriba, emitiendo ese chirrido una y otra vez. Los demás se abalanzaron sobre él, pero con cuidado, como si temieran que volviera a desaparecer. Jack se sentó lentamente con las piernas cruzadas en el suelo. Los cachorros se abalanzaron sobre él de inmediato, una cálida masa de pelo, púas de cristal y ronroneos que vibraban en su pecho. «Están ronroneando», susurró Emily por el auricular. «Los Yactine no ronronean. Eso no está en nuestros datos de comportamiento». Jack estaba demasiado ocupado para responder. Uno de los cachorros más pequeños intentaba subirse a su cabeza. Otro le lamía la mano con una lengua sorprendentemente áspera. La jefa se había colocado entre Jack y la puerta como para protegerlo de los guardias de afuera. «Bueno, chicos, establezcamos algunas reglas», dijo Jack en voz baja. Empujó suavemente al cachorro que trepaba por la cabeza. «No se suban a las cabezas. Esa es la regla número 1». Las orejas del cachorro estaban caídas. Parecía realmente triste. «Oh, no me mires así», murmuró Jack. Pero como el cachorro seguía mirándolo con esos grandes ojos ámbar, cedió y le rascó detrás de las orejas. El ronroneo de los cachorros se intensificó. Entonces, uno de ellos le mordisqueó la mano. No fuerte, pero lo suficiente como para lastimarlo. Jack reaccionó instintivamente, como lo haría con un perro demasiado juguetón. Apartó el hocico del cachorro con firmeza pero con suavidad y dijo: «No, eso no está bien». El cachorro retrocedió de inmediato, con las orejas planas y la cabeza gacha. Si Rebecca no lo supiera, juraría que parecía avergonzado. «¿Viste eso?». La voz de Emily sonaba emocionada. Entendía la corrección social. Entendía el tono y el lenguaje corporal. «Jack, intenta darle una orden». Jack señaló un montón de ropa de cama suave en un rincón. «Ve a echarte», dijo, con la misma voz firme que su padre usaba con los perros de granja en casa. El cachorro trotó hasta la ropa de cama y se echó, observando a Jack todo el rato. «Tiempo. ¡Santo cielo!». Emily no pudo terminar la frase. Durante las 2 horas siguientes, Jack trabajó con los policías. Les puso límites. Recompensaba el buen comportamiento con cariño y atención. Cuando se ponían demasiado bruscos, los corregía, y ellos siempre lo escuchaban. Era como trabajar con perros. Perros enormes y muy peligrosos, con púas de cristal y garras que podían atravesar el acero. Pero al fin y al cabo, perros. Cuando por fin llegó la hora de irse, Jack se puso de pie. Los cachorros relincharon, apretándose contra él. «Volveré», prometió Jack. «Mañana. Volveré mañana». Señaló la ropa de cama. «Quédate». Los 6 cachorros se acercaron a la ropa de cama y se tumbaron. Lo vieron irse con ojos tristes, pero no atacaron las paredes. No gritaron. Simplemente esperaron. En cuanto la puerta se selló, Rebecca apartó a Jack. «Tenemos que averiguar qué está pasando. Este no es un comportamiento natural. Es como si estuvieran programados para responder a los humanos». «Quizás sí», dijo Emily, consultando datos en su tableta. «He estado investigando más a fondo su estructura genética. Las modificaciones no son aleatorias. Son deliberadas, específicas. Alguien aumentó su inteligencia, fortaleció sus instintos de unión con la manada y codificó patrones de reconocimiento para». Dejó de mirar la pantalla. «¿Para qué?». Rebecca exigió características físicas humanas: movimiento bípedo, ojos al frente, frecuencias vocales específicas. Todo está en su ADN, como instrucciones, como si alguien les estuviera enseñando a reconocer y confiar específicamente en los humanos. Jack sintió frío. Pero los humanos nunca han estado en este sector. Empezamos a explorar esta región hace apenas 20 años.
¿Cómo pudo alguien modificar a estas criaturas para que nos reconocieran? Antes de que nadie pudiera responder, el comunicador de Rebecca falló. Miró la pantalla y palideció. Es Lisa Chin. Es la arqueóloga que trabaja en la superficie. Dice que a Rebecca se le quebró la voz. Dice que tenemos que bajar de inmediato. Encontró algo. Ruinas. Ruinas antiguas. ¿Cuántos años?, preguntó el jefe. Rebecca levantó la vista con los ojos abiertos. 50.000 años. Y fueron construidas por humanos. El laboratorio quedó en silencio. Eso era imposible. Los humanos apenas usaban herramientas de piedra hace 50.000 años, y mucho menos viajaban entre estrellas. Pero de alguna manera, imposiblemente, los humanos habían estado aquí antes, y habían dejado algo atrás. Habían dejado la Catherine. La lanzadera descendió entre densas nubes, con la lluvia golpeando las ventanas. Jack pegó la cara al cristal, observando cómo la superficie de la luna boscosa aparecía a la vista. Árboles enormes se extendían hacia el cielo. Sus hojas de un intenso color púrpura parecían casi negras en la penumbra. Entre ellos, apenas visibles a través del dosel, había formas que no deberían existir. Estructuras, edificios, ruinas. La doctora Lisa Chen esperaba en la plataforma de aterrizaje, prácticamente dando saltos de emoción. Estaba empapada por la lluvia, con el pelo pegado a la cara, pero parecía no importarle. En cuanto bajaron de la lanzadera, agarró el brazo de Rebecca. No van a creer esto, dijo Lisa, llevándolos hacia un arco de piedra. Llevo 15 años siendo arqueóloga. He desenterrado reliquias de una docena de civilizaciones extintas, pero esto es imposible. El arco se alzaba imponente sobre ellos, cubierto de enredaderas y musgo, pero aún intacto. Jack extendió la mano para tocar la piedra. Era lisa, cortada con precisión, ensamblada sin argamasa. Y las proporciones no eran las adecuadas para ninguna especie alienígena que hubiera visto. «Cuidado con la cabeza», gritó Lisa mientras los guiaba. Jack se agachó instintivamente. La puerta tenía la altura exacta para un humano. Ni demasiado alto, ni demasiado bajo, justo en su punto justo. Sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, algo que no tenía nada que ver con la lluvia. El pasillo estaba oscuro hasta que Lisa activó las luces portátiles. Las paredes cobraron vida con patrones y símbolos grabados profundamente en la piedra. Y allí, entre los diseños alienígenas, Jack vio algo que le cortó la respiración. Huellas de manos. Huellas humanas impresas en la piedra, preservadas durante milenios. Carbonato, el material orgánico atrapado en esas huellas, dijo Lisa en voz baja. 50.000 años de antigüedad. Siglos más o menos. El comandante Bass pasó su mano con garras sobre una de las huellas. Su mano era demasiado grande, los dedos demasiado largos. Esto no tiene sentido. La civilización humana en la Tierra apenas había pasado la etapa de cazadores-recolectores hace 50.000 años. Su gente vivía en cuevas, picando rocas para hacer herramientas. ¿Cómo pudieron estar aquí construyendo esto? Tal vez no eran de la Tierra, sugirió Emily. Tal vez los humanos evolucionaron primero en otro lugar, llegaron aquí, ¿y luego qué? ¿Se extinguieron? ¿Regresaron a la Tierra y empezaron de nuevo? El pasillo se abrió a una enorme cámara, y las preguntas de Jack murieron en su garganta. Las paredes estaban cubiertas de proyectores holográficos, tecnología antigua que de alguna manera aún funcionaba. Al entrar, los proyectores cobraron vida, respondiendo a su presencia. Imágenes llenaron el aire, desvanecidas y fantasmales, pero lo suficientemente claras como para comprenderlas. Humanos. Decenas de humanos con ropas extrañas, trabajando en consolas y equipos. Y junto a ellos, moviéndose con naturalidad, había criaturas que se parecían a Catherine, pero diferentes. Estas Catherine eran más altas, se movían con más determinación.
Sus ojos tenían una inteligencia de la que carecía la salvaje Catherine. «Dios mío», susurró Rebecca. Los hologramas cambiaron, mostrando un laboratorio. Humanos con batas blancas examinando secuencias de ADN que flotaban en el aire. Un holograma mostraba a una mujer humana sentada en el suelo rodeada de cachorros de Catherine. Reía mientras trepaban sobre ella jugando suavemente. Al fondo, las Catherine adultas observaban con lo que solo podría describirse como aprobación. Jack se acercó a otra proyección. Esta mostraba una cacería. Un hombre humano corriendo por un bosque. 3 Catherine lo flanqueaban en perfecta formación. Se movían como una sola unidad, la humana señalando y la Catherine respondiendo al instante. Juntos, derribaron algo que parecía un ciervo enorme. El humano levantó la mano y la Catherine se sentó, esperando su señal antes de acercarse a su presa. «Eran compañeros», dijo Jack, con voz apenas audible. «No son compañeros amo y mascota». Lisa sacó su bloc de datos, proyectando sus hallazgos al aire. «Encontré una bóveda de almacenamiento genético en lo más profundo del complejo. Las muestras que contiene lo confirman todo. Mira esto». Resaltó secciones del ADN de Catherine. «Estos marcadores no son naturales. Alguien revisó el genoma de Catherine e hizo cambios específicos. Aumentaron los genes de desarrollo cerebral. Mejoraron las proteínas de vínculo social. Modificaron el procesamiento sensorial para que Catherine fuera más receptiva a los rangos vocales y el lenguaje corporal humanos. Alguien los elevó». Emily respiró, tomó una especie salvaje y la mejoró para convertirla en algo más, algo que pudiera trabajar junto a los humanos como iguales. Rebecca observaba los hologramas con lágrimas en los ojos. «Es hermoso. 2 especies completamente diferentes construyendo algo juntas. Una civilización basada en la cooperación en lugar de la dominación». Jack observó un holograma de una niña humana durmiendo plácidamente contra una Catherine adulta. Las puntas de cristalina de la criatura se inclinaron cuidadosamente para evitar lastimar a la niña. «Confianza. Confianza total y absoluta». «¿Y qué pasó?», preguntó. «Si construyeron todo esto juntos, ¿a dónde fueron? ¿Por qué se fueron?». Lisa los condujo a las ruinas. El aire se volvió más frío y las paredes cambiaron de piedra a una especie de metal que aún brillaba a pesar de los milenios. Entraron en una habitación circular con las paredes cubiertas de nombres. Miles y miles de nombres grabados en el metal. Fechas al lado de cada uno usando un sistema de calendario que ninguno de ellos reconoció. En la parte inferior, en letras más grandes que el resto, había un mensaje en perfecto inglés. «El cataclismo se extiende. Debemos evacuar. Dejamos este mundo a nuestros hijos. Ojalá sobrevivan sin nosotros. Ojalá recuerden. Ojalá regresemos». La fecha al lado no significaba nada para Jack, pero el peso de esas palabras lo golpeó como un golpe físico. Esta gente no había querido irse. Se habían visto obligados a abandonar su hogar, a sus parejas, todo lo que habían construido. «Dejaron atrás a las Catherine», dijo Jack en voz baja. «No tenían elección». Emily revisaba frenéticamente los datos en su tableta. «Mira esto. Encontré otro archivo en la bóveda genética. Es un protocolo. Instrucciones para reactivar recuerdos heredados en el ADN de Catherine». Los antiguos humanos codificaron marcadores de reconocimiento directamente en el genoma de Catherine. Se aseguraron de que si los humanos regresaban, incluso miles de años después, Catherine recordaría instintivamente. Nos reconocerían. Por eso los cachorros reconocen a Jack. Rebecca dijo que es memoria genética. 50.000 años de separación, y aún recuerdan el vínculo. Están recordando algo que sus ancestros sabían, codificado en su propio ADN. Jack sintió el peso de ese conocimiento sobre él. Esos cachorros no habían estado atacando a todos por ser violentos. Habían estado aterrorizados, rodeados de alienígenas que no reconocían,
abandonados por la especie con la que habían sido creados para vincularse. Y entonces él entró y algo en sus genes gritó: a salvo, familia, a casa. El comunicador de Rebecca vibró con urgencia. Ella contestó y Jack vio que su rostro palidecía. ¿Qué pasa?, preguntó. Era el comandante Bass. Tenemos un problema. Un problema grave. Miró a Jack con los ojos abiertos de miedo. Acababa de llegar una flota corporativa. Nexus Biosystems. Reclaman los derechos de salvamento de los cachorros de Catherine bajo la ley de genética comercial. Jack sintió un vuelco. Nexus Biosystems. Había oído hablar de ellos. Todos lo habían oído. Eran uno de los mayores fabricantes de armas de la galaxia. Se especializaban en armas biológicas, criaturas genéticamente modificadas diseñadas para la guerra. No pueden llevárselo sin más, dijo Jack. Pero incluso mientras hablaba, sabía lo ingenuo que sonaba. Tienen autorización legal, dijo Rebecca. La ley de salvamento corporativo dice que cualquier material genético descubierto en el espacio puede reclamarse para investigación y desarrollo. A menos que podamos demostrar que los cachorros están protegidos por alguna otra ley. Lisa ya estaba consultando archivos. Las ruinas, la antigua presencia humana aquí. Bajo la ley de herencia galáctica, este planeta pertenece a la humanidad. Estas ruinas prueban que los humanos tenían derechos previos sobre este mundo. La ley de herencia exige ocupación continua o una clara intención de regresar. La voz del comandante Basa crepitó a través del comunicador. Tus antepasados se fueron hace 50.000 años. Ningún tribunal aceptará esa reclamación. Pero dejaron un mensaje, protestó Emily. Dijeron, podemos regresar. Esa es una clara intención. No será suficiente, dijo Bass con gravedad. Nex tiene abogados corporativos. Los mejores que se pueden comprar. Están presentando la documentación ahora mismo. Tienes quizás 12 horas antes de que obtengan la autorización legal para abordar la estación y llevarse a esos cachorros por la fuerza. Jack miró el holograma del humano y Catherine cazando juntos. El mensaje grabado en la pared, las huellas de manos impresas en piedra antigua. 50.000 años habían esperado los ancestros de esos cachorros. 50.000 años de memoria genética transmitida de generación en generación, aferrándose a la esperanza de que algún día sus compañeros regresarían. Y ahora alguna corporación quería convertirlos en armas. No, dijo Jack en voz baja. ¿Qué? Rebecca se volvió hacia él. No, repitió Jack más alto esta vez. Esos cachorros no son carga. No son recursos para cosechar. Son los hijos de una especie que esperó 50.000 años a que volviéramos. No los abandonaremos de nuevo. Jack, entiendo cómo te sientes, pero necesitamos encontrar algo en estas ruinas. Jack lo interrumpió. Algo que demuestre que Catherine no son solo animales salvajes. Prueba de su dependencia de la humanidad. Tiene que haber algo aquí que nos dé una base legal. Lisa ya se estaba moviendo, guiándolos hacia las profundidades del complejo. La bóveda genética. Si estos antiguos humanos dejaron instrucciones para reactivar los recuerdos de Catherine, tal vez dejaron algo más. Algo que pruebe que el vínculo era legal, protegido, permanente. Corrieron por pasillos de piedra y metal siguiendo las lecturas del escáner de Lisa. La mente de Jack corría. 12 horas. Tenían 12 horas para encontrar pruebas que resistieran a los abogados corporativos y salvar a 6 cachorros que ya habían sido abandonados una vez. Los cachorros que confiaban en él, que lo reconocían a través de 50.000 años de memoria genética, que pensaban que era de la familia, no los iba a decepcionar. Jack estaba sentado con las piernas cruzadas en el hábitat cuando la alarma empezó a sonar. Buzz levantó su enorme cabeza de su regazo, sus ojos ámbar repentinamente alerta. Los otros cachorros dejaron de jugar inmediatamente y formaron un círculo a su alrededor,
Sus púas de cristal se alzaron en posiciones defensivas. No les había enseñado a hacer eso. Era puro instinto. La voz de Rebecca resonó en el auricular de Jack, tensa por el pánico. Jack, sal de ahí ahora mismo. Nexus no esperó autorización. Están abordando la estación con un equipo de seguridad completo. Jack se levantó lentamente, los cachorros moviéndose con él como sombras. A través de la ventana de observación, pudo ver figuras armadas y equipo táctico negro moviéndose por los pasillos. Llevaban armas que Jack reconoció de canales militares. Redes neuronales para captura en vivo, porras de choque, pistolas tranquilizantes. No los voy a dejar, dijo Jack en voz baja. La voz del comandante Voss interrumpió brusca y autoritaria a Morrison. Es una orden directa. Salga del hábitat inmediatamente y preséntese con el debido respeto, comandante. No. Jack observó cómo el equipo de Nexus se acercaba. 6 hombres, fuertemente armados, moviéndose con precisión militar. Si quieren a estos cachorros, primero tendrán que pasar por mí. Podía oír a Rebecca discutiendo con alguien de fondo, alzando la voz. Entonces, una nueva voz llegó por el intercomunicador de la estación. Suave, corporativa, de esas de voz acostumbrada a conseguir lo que quería. Soy el director Walls de Nexus Biosystems. Tenemos plena autorización legal para recolectar muestras genéticas del Laboratorio 3. Se recomienda a todo el personal de la estación que no interfiera. Cualquier resistencia será respondida con la fuerza adecuada. ¿Fuerza adecuada?, murmuró Jack. Eso es jerga corporativa para decir te haremos daño si te interpones en nuestro camino. Voss gruñó en voz baja. Había crecido muchísimo en los últimos días. Todos los cachorros estaban estresados y la alimentación rápida había desencadenado un desarrollo acelerado, algo que Lisa había encontrado mencionado en los archivos antiguos. La Caterina había sido diseñada para madurar rápidamente cuando era necesario. Voss ahora tenía el tamaño de un león, sus músculos se ondulaban bajo su pelaje, sus púas de cristal lo suficientemente afiladas como para cortar acero. La puerta del hábitat se abrió con un siseo. 2 oficiales de seguridad de Nexus entraron. Redes neuronales activadas y listas. Eran profesionales. Jack lo notaba en cómo se movían, cómo sostenían sus armas. Exmilitares, probablemente el tipo de personas que las corporaciones contrataban cuando necesitaban algo y no les importaban los métodos. Apártense de los especímenes, dijo el primer oficial. Su voz era plana, sin emoción tras su casco. Voss no esperó. Se movió como un rayo, cubriendo la distancia que la separaba del oficial con un salto fluido. Pero no se lanzó a su garganta como lo haría un animal salvaje. Fue a por su arma, sus mandíbulas apretando el lanzador de red neuronal y aplastándolo como papel de aluminio. El segundo oficial intentó ajustar su puntería, pero otro lobato, el más rápido del grupo, le disparó bajo, desgarrándole las piernas. En segundos, ambos oficiales estaban en el suelo, desarmados e inmovilizados. Los lobatos los sujetaron allí con la presión justa para evitar que se movieran, pero no la suficiente para herirlos. No intentaban matar. Estaban protegiendo. Todos los especímenes de los equipos son hostiles. Fuerzas letales autorizadas. La voz del director Walls resonó por los altavoces. No, gritó Rebecca en el fondo. Jack no pensó. Simplemente actuó. Su kit de herramientas de mantenimiento aún estaba enganchado a su cinturón de reparaciones anteriores. Agarró un destornillador y abrió el panel de control junto a la puerta del hábitat. Sus dedos recorrieron los circuitos, saltando cerraduras, redirigiendo la energía. Había pasado 5 años manteniendo la estación en funcionamiento. Conocía cada sistema, cada atajo, cada protocolo de emergencia, incluyendo el que abriría el puerto de evacuación de emergencia del hábitat. Las alarmas sonaron con más fuerza. Las luces rojas parpadearon. La pared exterior del hábitat comenzó a abrirse por un iris,
una medida de seguridad diseñada para expulsar especímenes peligrosos al espacio si fallaba la contención. Excepto que no estaban en el vacío. El hábitat estaba acoplado al ras del agujero interior de la estación. El puerto de emergencia daba directamente a un pasillo de mantenimiento. Morrison, ¿qué estás haciendo?, exigió Buzz. Algo estúpido, admitió Jack, agarrando su caja de herramientas. Los voy a sacar de aquí. Corrió hacia la abertura y los cachorros lo siguieron sin dudarlo. Buzz tomó posición, con sus sentidos mejorados buscando amenazas. Scout se adelantó, moviéndose tan rápido que era casi un borrón. Los demás flanqueaban a Jack por todos lados, protegiéndolo como sus ancestros habían protegido a los humanos. Hace 50.000 años. Irrumpieron en el pasillo de mantenimiento, las luces de emergencia lo tiñeron todo de rojo. Jack podía oír botas golpeando el metal detrás de ellos, los equipos de seguridad de Nexus convergiendo en su posición. Jack, ¿a dónde vas?, la voz de Emily en su oído, asustada pero tratando de mantener la calma. Bahía de Lanzaderas 3. ¿Puedes llegar allí? Pausa. Entonces ya estoy aquí. Tenía el presentimiento de que harías una locura. Jack sonrió a pesar de todo. Me conoces demasiado bien. Corrieron por pasillos que Jack había recorrido miles de veces. Los cachorros se movían con él a la perfección, sus patas silenciosas en el suelo de metal. A pesar de su tamaño. Era como correr con una manada de lobos. Si los lobos fueran del tamaño de caballos y tuvieran púas de cristal creciendo en sus espaldas. Al doblar una esquina, se encontraron cara a cara con otros 3 oficiales de Nexus. Estos estaban listos, con las armas en alto, y cargaron. Buzz rugió, un sonido que Jack sintió en sus huesos que hizo que las luces parpadearan y la pared pareciera temblar. Los cachorros cargaron y Jack vio de lo que eran realmente capaces al defender a su familia. Eran rápidos. Increíblemente rápidos. Scout golpeó la mano del primer oficial, haciendo volar el arma de red neuronal antes de que pudiera disparar. Buzz derribó al segundo oficial, usando su peso para empujarlo contra la pared, pero deteniendo su ataque en el último segundo para no aplastarlo. El tercer oficial disparó, pero otro cachorro apartó la red en el aire con naturalidad. En segundos, los 3 oficiales estaban desarmados y en el suelo, con los cachorros de pie sobre ellos. No se había derramado ni una gota de sangre. Los cachorros podrían haberlos matado fácilmente, pero no lo hicieron. Desactivaban amenazas sin matar como lo harían los perros militares bien entrenados. Pero no habían sido entrenados. Era instinto, memoria genética. Los antiguos humanos habían enseñado a sus compañeras Catherine no solo a luchar, sino a luchar con moderación. Jack oyó pasos detrás de ellos, más pesados, mecánicos. Se arriesgó a mirar atrás, y se le encogió el corazón. Combate. 3 de ellos, cada uno de 3,5 metros de altura, repletos de armas. Nexus ya no se arriesgaba. ¡Corran!, gritó. Corrieron. Los cachorros percibieron el peligro. Sus instintos agudizados gritaban advertencias. Los Mets abrieron fuego con rayos aturdidores, y Jack sintió el aire crepitar cuando los proyectiles pasaron a centímetros de su cabeza. Uno alcanzó a Scout, y ella cayó al suelo con un grito. Buzz patinó hasta detenerse, volviéndose hacia su compañera de manada. Jack no pensó, simplemente corrió y recogió a Scout. Era pesada, fácilmente 70 kilos de músculo y cristal, pero la adrenalina le daba fuerza. Buzz se pegó a su otro lado, ayudando a soportar el peso de Scout. Irrumpieron en la plataforma 3 de la lanzadera y encontraron a Emily ya en el asiento del piloto de una lanzadera de transporte. Motores calientes y listos. Las puertas de la plataforma se abrían, las estrellas visibles más allá. «¡Suban!», gritó Emily. Se amontonaron a bordo. Jack y 6 cachorros, todos jadeantes y exhaustos. Scout ya se estaba recuperando. El efecto de aturdimiento había desaparecido gracias a su biología modificada.
Jack se ajustó al asiento mientras Emily activaba la secuencia de lanzamiento. La lanzadera salió disparada de la bahía como una bala. La repentina aceleración presionó a Jack contra su asiento. Los cachorros se tambalearon en la zona de carga, pero rápidamente se recuperaron, compensados por su equilibrio mejorado. «Están lanzando una persecución», dijo Emily, con la vista fija en los sensores. «2 cañoneras, de grado militar». Jack miró por la ventana hacia la luna boscosa que se extendía abajo, hacia las ruinas donde los antiguos humanos habían dejado su mensaje de esperanza. «Vayan al planeta. A las ruinas donde está Lisa. Nos seguirán». «Lo sé, pero Lisa encontró algo ahí abajo. Una cámara de control. Los antiguos humanos dejaron instrucciones para reactivar su red de defensa planetaria. Si logramos llegar, si logramos activarla, es una gran incógnita, Jack. Es todo lo que tenemos». La lanzadera se sacudió cuando el fuego de las armas impactó sus escudos. Emily maldijo y se adentró en la atmósfera del planeta, aprovechando la turbulencia para evadirse. Las cañoneras lo siguieron, más ágiles y rápidas, ganando terreno a cada segundo. La voz de Rebecca crepitó en el comunicador, interrumpido por interferencias. Jack se arrienda en la cámara de control. Encontró la secuencia de activación, pero requiere marcadores genéticos humanos y una frase de comando. ADN humano real y una orden de voz. Jack bajó la vista hacia sus manos, hacia los cachorros apretados contra él, confiando plenamente en él, en el jefe que lo observaba con esos inteligentes ojos ámbar que albergaban 50.000 años de lealtad. «Soy humano», dijo Jack. «Dile a Lisa que vamos directos». La lanzadera vibró y crujió cuando otra explosión impactó sus escudos. Las luces de advertencia destellaron en la consola de Emily. «Escudos al 15%. No lo lograremos», pero ellos tuvieron que hacerlo. Los cachorros habían esperado 50.000 años. Sus ancestros habían confiado en que los humanos regresarían. Lo habían creído tan firmemente que codificaron esa creencia en sus propios genes. Jack no iba a decepcionarlos. Ni ahora. Ni nunca. «Aguantad», susurró a la lanzadera, a los cachorros, a sí mismo. «Aguantad un poco más». Las ruinas aparecieron bajo ellos, elevándose de la jungla como antiguas promesas talladas en piedra. La lanzadera impactó con fuerza contra el suelo. El metal chirrió contra la piedra al derrapar por la antigua plaza, levantando chispas y escombros. El arnés de Jack se clavó en sus hombros y oyó a los cachorros aullar en la bodega de carga. Emily luchó con los controles, intentando frenarlos antes de que chocaran contra el enorme pilar de piedra que se alzaba ante ellos. Se detuvieron a 1 metro de distancia, con el morro de la lanzadera arrugado y humeando. «Todos bien», exclamó Jack, forcejeando con el arnés. Los cachorros ya estaban de pie, recuperándose del impacto como si nada. La jefa los examinó rápidamente, como una madre examinaría a sus hijos, y luego se giró hacia Jack con esos ojos ámbar. Le preguntaba si estaba bien. «Estoy bien, niña», dijo Jack, aunque le gritaba el hombro y estaba casi seguro de haberse roto una costilla. Emily abrió la escotilla lateral de una patada. «Muévanse. Están justo detrás de nosotros». Sobre ellos, las 2 cañoneras Nexus volaban en círculos como buitres metálicos, buscando un lugar donde aterrizar. Jack veía tropas blindadas descendiendo por cables, al menos una docena, todas fuertemente armadas. Por allí, la voz de Lisa resonaba por toda la plaza. Saludaba frenéticamente desde una oscura abertura en la ladera. «Jack, date prisa». Corrieron. Jack sentía las costillas ardiendo con cada respiración, pero siguió adelante. Los cachorros lo rodeaban, igualando su ritmo, aunque podrían haber corrido mucho más rápido. Buzz miraba fijamente a los soldados que descendían, con un gruñido sordo retumbando en su pecho. El fuego de las armas resonaba contra las piedras tras ellos. Ya no eran armas aturdidoras. Balas de verdad.
Nexus había dejado de ser amable. Se adentraron en la oscuridad de la entrada del túnel justo cuando una bala rebotó en la piedra donde había estado la cabeza de Jack un segundo antes. Las antiguas luces se encendieron automáticamente, iluminando un pasillo que se adentraba en la ladera. Lisa ya corría más. La sala de control está por aquí. No tenemos mucho tiempo. Jack oía botas golpeando la plaza tras ellos. Las tropas de Nexus habían desembarcado. Pasos pesados resonaban en el túnel mientras los perseguían. Boss gruñó y se colocó en la retaguardia, lista para defender a su manada. «Sigan adelante», le dijo Jack. «Quédense todos conmigo». El túnel se abría a la enorme cámara que Jack había visto antes, la llena de antiguas pantallas holográficas. Pero ahora, en el centro, una consola se alzaba del suelo. Metal y cristal relucientes que pulsaban con una tenue luz azul. Lisa estaba en un panel secundario, sus dedos sobre los controles. «Está activo. Todo el sistema se está reactivando. Jack, necesitas autorizarlo. Pon la mano en el escáner». Jack corrió hacia la consola central. Al acercarse, esta brilló con más intensidad, y rayos de luz se dispararon para escanear su cuerpo. Un texto holográfico apareció flotando en el aire. El idioma cambió una y otra vez hasta que se quedó en inglés. Autorización requerida. Escaneo genético iniciado. Coloca la mano en el escáner principal. Frase de comando verbal requerida. ¿Cuál es la frase de comando?, exigió Jack, presionando su palma contra la superficie lisa del escáner. Se sentía cálido, casi vivo. Lisa negó con la cabeza, pánico en sus ojos. «Los archivos están corruptos. No puedo encontrarlo. No sé qué usaron». Pasos en el túnel acercándose. Voces gritando. Las tropas de Nexus estarían aquí en segundos. El escáner pulsó bajo la mano de Jack, leyendo su ADN, comparándolo con muestras almacenadas durante 50.000 años. El holograma cambió. Coincidencia genética confirmada. Genoma de referencia humano autenticado. Esperando frase de comando. Jack miró las palabras, su mente corriendo. ¿Qué habrían elegido? Esos antiguos humanos que habían construido este lugar, que se habían asociado con Catherine, que amarían este mundo lo suficiente como para dejar un mensaje, con la esperanza de poder regresar. Voz se presionó contra su pierna. Ella emitió ese suave sonido chirriante, el que significaba confianza, seguridad, familia. Jack la miró, y en sus ojos vio 50.000 años de espera, 50.000 años de esperanza, de creer que algún día, de alguna manera, sus compañeros regresarían. Sabía lo que habrían dicho. «Estamos en casa», dijo Jack con claridad, con voz firme a pesar de todo. La cámara explotó de luz. Cada superficie cobró vida. Pantallas holográficas brotaron de las paredes, el suelo, el techo. El suelo tembló bajo sus pies, no violentamente, sino con un propósito. En las profundidades del subsuelo, algo inmenso estaba despertando. Antiguos reactores que habían dormido durante milenios cobraron vida. Su energía fluía a través de sistemas que habían estado esperando pacientemente este momento exacto. Las paredes parecieron abrirse, revelando maquinaria que desafiaba la comprensión de Jack. Afuera, a través de las grietas en la ladera, pudo ver las ruinas transformándose. Estructuras que antes parecían piedra erosionada se desplegaban, revelando tecnología oculta. Plataformas de defensa surgieron de su escondite, sus superficies aún relucientes a pesar del paso del tiempo. Conjuntos de sensores se extendían como flores abriéndose al sol. Una voz llenó la cámara, artificial, pero de alguna manera era una guerra M, hablando en un inglés perfecto con un acento que Jack nunca había oído. «Bienvenidos a casa. Red de Defensa Planetaria en línea. Protocolos de restauración atmosférica activos. Marcadores de herencia genética confirmados. Directiva principal reanudándose. Proteger y mantener la alianza entre los humanos y Catherine.
En la pantalla holográfica apareció un mapa de todo el planeta. Cientos, no, miles de instalaciones similares se iluminaban por la superficie, todas activándose en secuencia. Los antiguos humanos no solo habían dejado ruinas. Habían dejado un mundo entero en espera. Las tropas de Nexus irrumpieron en la cámara, con las armas en alto. Pero antes de que pudieran disparar, las defensas de los Chamers se activaron. Los escudos de energía se activaron, desviando sus balas sin causarles daño. Sistemas automatizados, suaves pero firmes, comenzaron a desarmarlos sistemáticamente, arrancándoles armas de las manos con campos de manipulación gravitacional que no dolían, pero eran irresistibles. La voz del director Walls crepitó por los canales de comunicación abiertos. ¿Qué demonios está pasando ahí abajo? El comandante Bash respondió, y Jack pudo oír la satisfacción en la voz del comandante alienígena. Retírate, Nexus. Estás violando la ley de la herencia galáctica. Este planeta ahora está confirmado como territorio humano protegido bajo reclamo antiguo con intención demostrada de regresar. Tu presencia aquí es ilegal. Retírate de inmediato o enfrenta las consecuencias. También tenemos autorización legal. No tienes nada, interrumpió Bass. Y actualmente estás rodeado por una red de defensa planetaria que acaba de entrar en funcionamiento después de 50.000 años. Te sugiero encarecidamente que te vayas ahora. En la pantalla holográfica, Jack vio las cañoneras Nexus dudar, luego retirarse lentamente. Las plataformas de defensa que rastreaban cada movimiento dejaron claro el mensaje. Vete o serás destruido. Se fueron. Durante las siguientes horas, llegaron más lanzaderas de la estación. Rebecca se abalanzó primero, aplastando a Jack en un abrazo que hizo gritar sus costillas rotas, pero a él no le importó. Emily la siguió, luego el propio comandante Bass, sus escamas azules ondeando con lo que Jack había aprendido que era asombro. Lisa seguía en su consola, revisando archivos con lágrimas en los ojos. Está todo aquí, susurró. Todo. Planos genéticos completos para la restauración de Caterine. Protocolos de terraformación para restaurar la atmósfera original del planeta. Manuales de entrenamiento para las asociaciones humanas con Caterine. Bases de datos médicas. Registros culturales. Nos dejaron todo lo necesario para regresar y continuar lo que empezaron. Rebecca examinaba los datos por encima del hombro de Lisa. Esto es increíble. Las Caterine no solo son inteligentes. Fueron diseñadas específicamente como compañeras simbióticas. Sentidos mejorados para complementar la visión humana. Coordinación de manada para funcionar a la perfección con el pensamiento estratégico humano. Lealtad y confianza codificadas en sus genes. A cambio, los humanos les proporcionaron el uso de herramientas, el razonamiento abstracto y la planificación a largo plazo. Estaban construyendo algo hermoso, dijo Emily en voz baja, observando un holograma que mostraba a humanos y a Caterine trabajando codo con codo en laboratorios y talleres. Una civilización donde dos especies completamente diferentes trabajaban juntas como iguales. Jack estaba sentado con la espalda apoyada en la consola central. Los 6 cachorros lo rodeaban. Buzz tenía la cabeza en su regazo, ronroneando con ese profundo rugido que le hacía vibrar el pecho. Scout estaba acurrucada a sus pies. Otros se extendieron a su alrededor formando un círculo protector. ¿Y ahora qué?, preguntó Jack en voz baja. El comandante Bass dio un paso al frente. Ahora Morrison, pasas a formar parte de la historia. El gobierno de la Tierra ya ha presentado reclamaciones territoriales formales sobre todo el sistema TAS. Este mundo se convierte en una colonia protegida bajo la ley de herencia. Las muestras genéticas de las bóvedas pueden usarse para restaurar la población de Caterine adecuadamente, no como animales salvajes, sino como socios. Necesitarán gente que trabaje con ellos, dijo Rebecca, mirando a Jack significativamente. Gente que comprenda el vínculo, que lo respete. Solo soy un técnico de mantenimiento, protestó Jack débilmente. Lisa rió.
Un técnico de mantenimiento que acaba de activar una red de defensa planetaria de 50.000 años de antigüedad y restauró la alianza más antigua de la humanidad. Jack, esos antiguos humanos dejaron registros detallados, protocolos de entrenamiento, pautas para criar y asociarse con Catherine. Todo lo que necesitamos está aquí, pero tiene que empezar con alguien en quien confíen. La jefa emitió ese chirrido y golpeó su enorme cabeza contra el hombro de Jack. El mensaje era claro. Jack observó la antigua cámara, la tecnología que había. Esperó durante milenios. A amigos que lo arriesgaron todo para ayudarlo. A 6 cachorros que lo reconocieron gracias a una memoria genética que abarcaba 50.000 años. Cachorros que crecerían y tendrían sus propios cachorros, iniciando una nueva generación de la sociedad. De acuerdo, dijo Jack finalmente. De acuerdo, hagámoslo. Revivámoslo. Durante los meses siguientes, Jack observó cómo el planeta se transformaba. Los procesadores atmosféricos funcionaban lenta pero constantemente, ajustando la composición del aire, filtrando toxinas, restaurando, el sombrero se había perdido. Las hojas púrpuras de los enormes árboles gradualmente cambiaron a verde. El cielo cambió de gris opaco a azul brillante. Llegaron más humanos. Científicos, sí, pero también gente común atraída por el misterio y la promesa. Personas que querían ser parte de algo más grande que ellos mismos. Cargaron las muestras genéticas en línea cuidadosamente, creando nuevos cachorros Catherine que fueron asignados a compañeros humanos según la compatibilidad. Jack se convirtió en el director del programa, aunque todavía insistía en que era solo un chico de mantenimiento que tuvo suerte. Pasaba sus días trabajando con los cachorros, enseñando a los nuevos compañeros humanos lo básico. Ser firme pero amable. Establecer límites. Respetarlos como iguales. Amarlos como familia. El jefe se convirtió en un adulto magnífico. Catherine de pie 6 pies a la altura de los hombros, sus puntas de cristal brillando como diamantes. Pero todavía emitía ese suave sonido de piar cuando Jack llegaba a casa cada noche, todavía apretada contra su costado como lo hacía cuando era lo suficientemente pequeña como para caber en su regazo. Una tarde, Jack se encontraba en el balcón del centro de investigación, que ya no eran ruinas, sino unas prósperas instalaciones que combinaban tecnología antigua y moderna. El sol se ponía sobre el bosque restaurado, tiñendo el cielo de colores que los antiguos humanos debieron haber visto. Abajo, veía parejas de Catherine trabajando juntas, algunas practicando formaciones de caza, otras simplemente jugando en la hierba. Rebecca se unió a él con 2 tazas humeantes en las manos. Pensé que querrías café. Gracias. Jack tomó la taza con gratitud. Sabes, a veces todavía no puedo creer que esto sea real. Que encontramos todo esto, que nos estaba esperando. Creían que volveríamos, dijo Rebecca en voz baja. Esos antiguos humanos tenían tanta fe en nosotros, en sus descendientes lejanos. Lo dejaron todo, su tecnología, su conocimiento, sus compañeros, confiando en que algún día regresaríamos y comprenderíamos lo que intentaban construir. Un mundo donde diferentes especies trabajaran juntas, dijo Jack. Ninguna dominando a la otra. Una verdadera colaboración. Voz apareció de la oscuridad, moviéndose silenciosamente a pesar de su tamaño. Había traído sus propias tazas, 3 de ellas nacidas hacía apenas unos meses. Daban vueltas alrededor de los pies de Jack, jugando a pelear y haciendo esos sonidos chirriantes. La siguiente generación. La primera nueva generación en 50.000 años. Jack se arrodilló y los cachorros lo rodearon como lo había hecho su madre una vez, buscando afecto y aprobación. Buzz observó con ojos pacientes, confiándole a sus hijos de la misma manera que sus antepasados habían confiado en los suyos. «¿Sabes qué es lo mejor?», dijo Jack, rascando detrás de las orejas de un cachorro. «No solo encontramos ruinas antiguas. Encontramos familia. Encontramos compañeros que esperaron 50.000 años porque creían en el vínculo.
Ese tipo de lealtad, ese tipo de fe, su voz se quebró. Tenemos que ser dignos de ello. Ya lo eres, dijo Rebecca en voz baja. En la distancia, Jack escuchó a otras Catherine llamarse entre sí a través del bosque restaurado. Llamadas que no se habían escuchado en este mundo durante milenios. El sonido de una alianza renacida, de una promesa mantenida a través de lapsos de tiempo imposibles. Los antiguos humanos les habían legado un mundo, un propósito y una responsabilidad. Les habían dejado códigos genéticos, manuales de entrenamiento y vastas reservas de conocimiento. Pero lo más importante, les habían dejado esperanza. Esperanza de que sus descendientes serían mejores, aprenderían, regresarían y restaurarían lo perdido. De pie allí, con los cachorros de Catherine jugando a sus pies y el jefe apretado contra su costado, Jack comprendió algo fundamental. No se trataba de rescatar tecnología antigua ni de explotar recursos genéticos. Se trataba de honrar un legado, de demostrar que los humanos podían ser más que conquistadores y consumidores. Podían ser socios. Podían ser dignos de una confianza que durara 50.000 años. El jefe emitió ese profundo ronroneo y sus cachorros lo imitaron. Un coro de satisfacción. El sonido de la familia. El sonido del hogar. Después de 50.000 años, la alianza se había restaurado. Y esta vez nunca lo fueron.